Los técnicos del tema. Buenos días a todos, buenas tardes. Y Antonio Bolufé no creo que yo pueda decir muchas cosas de él porque lo conocéis. En fin, nos va a dar una charlita de Los Ángeles. No sé si empezará por la estación de Jimena, por ahí, y volando vendrá para Volando voy. Ya mismo va a volar. Cogerá cositas en la línea, dice. También las ailas. Y en fin, pues cuando usted quiera, está usted presentado. Vale, muchas gracias. Quiero darle las gracias a EPA por darme esta oportunidad, pero sobre todo se lo quiero agradecer a José Luis, porque siempre que yo le he pedido que enseñe bien a los alumnos del Instituto Saladillo, a los compañeros de la Escuela de Idiomas, amigos o familiares, que nos enseñe lo de La Palma, pues él, pues la es. Entonces ya me he puesto tierno, empezamos. ¿Vale? Entonces, aquí en esta presentación estamos viendo la clave de la cúpula del santuario de Nuestra Señora de Los Ángeles en Jimena, que es la joya de la comarca. Pero vamos a empezar por los orígenes. Primero, perdón, jefe, ponte en esta silla mejor. Sí, porque nos tapa con la cabeza. Primero, ¿esto es un ángel o un amorcillo? Estamos en una iglesia. Para diferenciar un ángel de un amorcillo, debemos de tener en cuenta qué tipo de alas tiene. Tiene alas de mariposa, es decir, es un elemento clásico, es un amorcillo, no es un ángel, tal cual, ¿vale? Pero lo tenemos en un espacio religioso, entonces digamos que la oferta para comprarlo estuvo ahí en ese momento y está a la entrada de la iglesia de Santa María la Coronada en San Roque. Pero ¿dónde tenemos el origen? Vamos a ver, de entrada, ¿qué significa ángel? Ángel viene directamente del griego, que significa angelos, mensajero, mensajero de los dioses. ¿Dónde tenemos las primeras manifestaciones de esta iconografía? En el mundo de Mesopotamia. Lo tenemos aquí en el mundo asirio. Tenemos a uno de los mensajeros de los dioses. Este mensajero se va a ir evolucionando hacia otra cultura. Lo primero, si vive en el cielo, tiene que tener alas. Aquí lo tenemos. Pero vamos a ver la confluencia con el mundo egipcio. Aquí no tenemos alas, pero sí tenemos algo que va a influir en el mundo cristiano. Tenemos en el libro de los muertos la balanza, en la cual tenemos, por un lado, en la balanza el alma y en el otro lado la pluma. Si el alma del difunto pesa menos que una pluma, es rescatado y se lo llevan los dioses a los campos elíseos. Pero si el alma pesa más que la pluma, se lo devora este monstruito que tenemos aquí, que tiene cuerpo de hipopótamo y cabeza de cocodrilo. Es decir, ya tenemos la idea del cielo y del infierno. Eso va a influir en la escritura del libro. De hecho, se habla de que en la Biblia no existe la representación iconográfica. No es cierto, porque en el Arca de la Alianza son dos ángeles los que cubren el arca. ¿De águila? Sí, alas de águila, porque viven en el cielo, entonces tienen que tener alas. ¿Dónde? En las espaldas, ya lo hemos visto en el mundo mesopotámico, pero en el mundo clásico la tenemos también en los tobillos. Mercurio, el dios que protege al comercio y a los ladrones. A los dos, valía para todo. Entonces aquí lo tenemos. Pero también, evidentemente, en la victoria de Samotracia volvemos a tener alas en las espaldas. Pues todo esto va a crear una simbiosis cultural que se va a transmitir al mundo cristiano. Y aquí tenemos precisamente el arcángel Miguel con alas, pero también con la simbología egipcia. En una balanza tiene un demonio
que está siendo sujetado por otro, y en otro un alma que se quiere salvar. Pues esta confluencia cultural no solamente la vamos a tener en los libros de las religiones judías o cristianas, sino también en el Islam. El Islam se dice que no tiene figuración, pues sí, sobre todo en las miniaturas turcas y persas. Ahí sí hay una simbología que te habla de la presencia de los ángeles. Lo único que no se representa, eso sí, es la cara de Mahoma. Eso en ningún momento. Siempre aparece un velo blanco. Pero el arcángel Gabriel es el que va a influenciar a Mahoma la redacción del Corán. Por poner un ejemplo, Gabriel, tanto en el mundo cristiano como en el mundo islámico. Entonces aquí tenemos una serie de imágenes del mundo islámico en el cual se representa al arcángel Gabriel y a otra serie de ángeles. En el mundo cristiano, ¿a partir de cuándo se piensa que hay una representación de los ángeles? Pues el pseudo Dionisio Areopagita, que es un santo propio de la Iglesia Oriental, es el primero que lo va a definir. Pero aquí en la provincia de Cádiz tenemos una pintura señera del cortejo de los ángeles, porque existen al menos, según el pseudo Dionisio, 9 jerarquías angélicas, que son las que tenemos aquí. Aquí en la diócesis de Sevilla y Cádiz tenemos la obra del Fray Feliciano de Sevilla, que hace el Trigasio especial Devotio, que es del año 1713, en el cual se va a hablar de toda la jerarquía angélica. El mundo de los ángeles está relacionado hoy en día simplemente con la religión más antigua. Estemos en la cultura que estemos, siempre hay algo que ha pervivido. Sean cristianos, sean islámicos, sean judíos, sean chinos, sea lo que sea. La religión primera, la primigenia, es la que pervive. ¿Cuál? El culto a los muertos. Eso pervive en todas las culturas. Pues los ángeles son los encargados en la cultura que nos encontremos de llevar el alma del difunto al paraíso, a los campos elíseos, donde sea. Entonces los tenemos aquí. Y esta pintura que se encuentra en la Capilla de la Aurora, en el puerto de Santa María, es la que refleja la jerarquía angélica. Que tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, los coros angélicos. Los principales, los serafines y los querubines. La tropa, los ángeles. Las tenemos aquí, divididos. Aquí tenemos cuáles son las divisiones principales y, digamos, la jerarquía, los capitanes serían los arcángeles. En la base tenemos a los ángeles y a los arcángeles arriba. Normalmente lo que aparece en la Biblia son 3. Miguel, Rafael y Gabriel. Pero al menos hay hasta 7. Según quién, ¿vale? En Gabriel es el prototipo, es el mensajero. Rafael aparece en el Antiguo Testamento y Miguel, sobre todo, es el defensor. Bueno, pues partiendo de esto, ¿cómo se configura la creación plástica, no solo religiosa, del mundo de la angelología en el campo de libertad? Pues nos vamos lo primero al convento de Nuestra Señora de los Ángeles en Jimena de la Frontera. Ya hemos visto que si viven en el cielo es que tienen que tener alas. Pero ¿cómo se representa el cielo? Vamos a ver cómo se hace esta plástica. Las nubes, estos cogollos de nube, ¿cómo se forman? Sea un día nuboso o un día oscuro, de lluvia. Pues a través de la naturaleza. ¿Qué plantas en la naturaleza nos dan la idea de que se extienden? Pues el perejil, la zanahoria, todas estas plantas te dan la sensación de que se van expandiendo. Pues esos cogollitos es lo que se va
a representar artísticamente mediante la yesería, que tiene en su conjunto magnífico en la cúpula de Santa María, la Reina de los Ángeles. La tenemos aquí. Daros cuenta, por ejemplo, en este cogollo, cómo te da la sensación de que traspasa el anillo de la cúpula fuera, es decir, como si fuera una propiamente escultura. Pues todo esto es lo que vamos a tener aquí y se va a reflejar en estos cogollos dorados de la clave de la cúpula, que la tenemos aquí. ¿Qué está representando? ¿Por qué esa cúpula es dorada y el resto es blanco? Lo blanco es de las nubes y demás. Pues muy sencillo, porque es Dios el que se oculta, el que ha permitido la bajada de su madre y su hijo a la tierra, que es lo que representa el trono de Santa María, en este caso. Fijaros, esta es la parte superior del trono. Lamentablemente este trono es el actual porque el primitivo desapareció en agosto del año 36 debido a los sucesos de la guerra civil. La tenemos aquí. A ver, no tenemos espacio en Jimena para tener los 9 coros angélicos. Pues se hace un resumen. 3 coros angélicos. 1. Alrededor de la clave. Daros cuenta, son ángeles ápteros, no tienen alas, pero tienen los brazos en U. ¿Eso qué está representando? Una danza solar. ¿Qué danza solar tenemos en España? La sardana. Es lo propio de este momento. El segundo coro angélico lo tenemos aquí, en este espacio intermedio. Y el tercer coro en el anillo de la cúpula. Si os dais cuenta, en el tercer coro las alas están bajas, pero en el centro están elevadas, es decir, se está representando el movimiento. De una manera muy simple, pero lo tenemos. Es que está dando la sensación de que nos encontramos en el cielo, con los cogollos de nubecitas. Pero es que si nos vamos fijando con detalle, en estas nubecitas estamos viendo flores, una rosa. ¿La veis? Sí, sí. No, Amapolas. no aparece el cursor, la imagen. No parece, no. ¿No aparece? No. Pues entonces, fijaros, aquí una rosa. Sí. ¿La veis? Ujú. Una rosa que se va abriendo. Sí. Margaritas. ¿Las veis? Sí. Lo que estábamos hablando del rizado. Esta nubecita se dobla porque está creando el movimiento. Es que la naturaleza se toma como motivo artístico y es capaz de crear esta belleza. Todas las iglesias, hasta el siglo XVIII prácticamente, tienen la misma localización. Siempre se parte del este al oeste. Pero es que esto no es propio solo del mundo cristiano. Esto ya aparece en Egipto y Mesopotamia. Porque el eje fundamental es, sale el sol, el dios primitivo, y se acuesta, que era para los egipcios, en el oeste. Esa es la idea, que tenemos el norte y el sur. Entonces, lo tenemos aquí, otra escena, y en las pechinas, para que mis niños lo tuviéramos claro, ¿qué es una pechina? Una braguita. Entonces, el espacio arquitectónico que une la cúpula con el cuadrado, por eso la imagen anterior, porque para los antiguos el mundo sería el cuadrado. Ojito, no hay que pensar en que el mundo fuera un cuadrado, no, es que es una manera de representarlo. Y la bóveda celeste, pues esa engarce se hace mediante la pechina. En el caso de Jimena tenemos 4 escudos que hacen referencia es un convento franciscano. Entonces aquí en este escudo tenemos el escudo franciscano, que son la mano de Cristo con la llaga y el sayal franciscano, que es color marrón, ¿vale? Y la cruz. El angelito, daros cuenta como da la sensación de que está jugando con este cogollo de nubecita.
A ver si en algún momento se restaura porque es una pena que se pierda. Pero fijaros que son los colores originales, la fuerza de la policromía, en este caso. Aquí tenemos este escudo que de momento no sabemos de quién es, pero es una cosa segura, es alguien que está relacionado con la Orden de Calatrava. Porque esta cruz flordelizada, sin que haya blanco y negro, que es lo propio de los dominicos, es propio de la Calatrava. Y alguien que en su momento se llamaría Andrés. ¿Por qué? Porque detrás en rojo está la cruz de San Andrés. Por poner un ejemplo. Y aquí, esto es una pena que no haya salido, pero se ve bien claro, ¿no? Es una palmera. Sí. Una palmera un tanto extraña. A ver, cuando no hay dinero para representar muchas cosas, se hace una síntesis. La palmera es el símbolo del jardín del Edén, del paraíso. Pero aquí esta palmera tiene dividida sus ramas en tres. Una cruz, María, Madre de Cristo. Y en el otro lado, estas son las pechinas que miran a la iglesia, tenemos la rosa. Una rosa sin espina, María, Madre Inmaculada. Y lo que hace referencia es decir, tenemos 4 símbolos, 2 digamos profanos y 2 relacionados con María. Tened en cuenta, es el santuario de Nuestra Señora, la Reina de los Ángeles. Aquí se ve bien claro lo que yo decía del movimiento. Esta cabeza angelical, que son los querubines, las alas hacia abajo, pero estos hacia arriba, el movimiento. Aquí tenemos el trono antiguo, que parece una maroma, porque esa es la idea. María ha llegado a la tierra, entonces las maromas se curvan, ¿vale? ¿El nuevo está hecho igual, idéntico? No, parecido, ahora lo vais a ver. Es parecido, pero la base, el copón que lo sustenta no es el mismo. Ahora te sale la flecha de rato. Ahora sale. ¿Vale? Ha salido. Hemos terminado con Jimena. Vamos por toda la comarca. Tarifa. En Tarifa, en la bóveda de San Mateo, tenemos un ejemplo clarísimo de la introducción del Renacimiento. ¿Por qué? Porque el marqués de Tarifa hizo una peregrinación a Tierra Santa y recaló en Génova. Y allí se quedó pasmadísimo del Renacimiento que estaban haciendo. Y encargó obras para su palacio, la casa de Pilato, y para su ciudad, Tarifa. Lo que pasa es que en un momento determinado hubo problemas con la ciudad de Tarifa y por eso San Mateo está a terminar. Entonces, en San Mateo tenemos un conjunto impresionante. El final del gótico con la iglesia de San Mateo y el comienzo del Renacimiento en las bóvedas, porque esas bóvedas, esas estructuras son totalmente tardogóticas, pero esa escultura que estamos viendo ahí totalmente renacentista. A ver que arreglar la fachada, que están recogiendo dinero para la fachada. A ver, Que era piedra de Tarifa también, claro. pero con los vientos, como está de este a oeste. Viento aquí, viento en la comarca, qué raro, ¿verdad? Los vientos han ido quitando cosas. Entonces, no me voy a señalar en todas las bóvedas porque eso sería larguísimo, pero es impresionante. Pero vamos a quedarnos con la bóveda número 3, ¿vale? Aquí sería la de la resurrección, aquí teníamos la de la esperanza, aquí la número 3. ¿Qué secuencia tenemos aquí? Lo estamos viendo ahí casi dibujado, la fotografía que tenía en aquel momento de aquella manera. Pero se evoluciona. ¿Qué tenemos? 2 angelotes. Uno es anteros y otro es eros, que significa la vida y la muerte. ¿Por qué? Pues ahí tenemos la calavera. Pero daros cuenta cómo se están representando. Estos angelitos estaban bien alimentados. Entonces, estamos viendo cómo se está introduciendo el Renacimiento en las bóvedas de San Mateo. Vamos con los ángeles y los contraángeles, que son los demonios. Vamos a ver este relieve impresionante en San Miguel, en Jerez de la Frontera. Tenemos 2 planos. Miguel
y aquí los demonios. Bueno, pues esto se representó en Algeciras en un auto sacramental que me encontré yo investigando en el archivo de protocolos notariales. Con Manolo también. ¿Eh? Con Manolo también. No, antes con mi Angelina. Ah, verdad. Entonces, la tenemos aquí. Entonces tenemos aquí la secuencia de este cuadro que tenemos en San Mateo de Tarifa a la entrada, que prácticamente no se le hace caso, pero es impresionante. Y esta secuencia que nos dice, fijémonos que es San Miguel el que habla, ¿vale? Y los ángeles. Remedio no alcanzaréis, ni lo esperéis ya de Dios, que enojado está lejos de las plegarias que hacéis, y quiere desesperéis, y para más aumentar vuestras penas y pesar, a estos ministros que veis, los ángeles, envía para os llevar al infierno. Está aguardando con 1000 géneros y percances de grillos. El grillo es un elemento incordiante, ¿vale? Y cadenas, donde estaréis suspirando, y pues traemos licencias para ejecutar su ira. Si la menor resistencia, ejecute la violencia, el rigor de justicia. Y una persona en ese teatro que se está haciendo, en el auto sacramental que se está representando en el convento mercedario, diría: hacen demostración de quererlas, así al cuyo tiempo se descubre el ángel San Miguel que baja y desde lo alto hacia el tablao y dice. Esto es lo que se conserva, ¿vale? ¿Qué está representando Miguel? Pues lo vamos a ver. Gracias. Fijaros, la espada flamígera. ¿Por qué? Porque él es el que va a liberar a las almas del purgatorio y para llevarlas al cielo. Tened en cuenta que hay 3 espacios en el más allá. El infierno, que de allí no se libra ni Dios, pues ahí están los malos remalos. El purgatorio, más o menos nosotros, que ni fu ni fa. Tenemos nuestros pecadillos, pero vamos, iremos para arriba. Y el cielo. Pues entonces lo que se está representando es el purgatorio. La balanza, propia del mundo egipcio. ¿Y quién hay? En el infierno tenemos una noble, una monja, sacerdote, personas normales. ¿Y quién es el único personaje que no mira al cielo? El moro. El Tarifa, ¿acordaron? El escudo de Tarifa está de fortis verlo, ser fuerte en el combate, que es lo que está representando. Ahí no estaba Guzmán Berigú. No, pero daros cuenta que lo malo está representado por el vecino norteafricano. Es raro en una iglesia encontrarnos 2 representaciones del mismo misterio. Pero en San Mateo tenemos la representación del purgatorio con San Miguel, pero lo normal hoy en día es la Virgen del Carmen. Entonces, este cuadro parece ser que sería una pintura que regalara en su momento Agustín Segura, que es el primer pintor conocido de Tarifa, a la ciudad. ¿A qué hace referencia? Estamos viendo el purgatorio. Aquí esta persona, que tiene todas las características de un rey español, suplicando al cielo. Pues esto es lo que aparece en el cuadro de la Trinidad de Tiziano, que estuvo en la cabecera de la cama fúnebre de Carlos I, en el monasterio de Justi. Es un cuadro que siempre poseyó Carlos I. Y esto es lo que se está representando aquí. Tenemos, fijaros, el personaje es el mismo, es el emperador. Y aquí Moisés, con el arca de la alianza, lo tenemos aquí. ¿Veis? Es la misma relación. Es decir, una pintura totalmente cultista. Volvemos a San Mateo de Tarifa. Esta es la bóveda más antigua, ¿vale? Porque no representa nada que es propio del Renacimiento, sino los elementos de la pasión de Cristo, que son aquí el látigo, aquí la columna, aquí
los clavos, las cruces, el buen ladrón y el mal ladrón, las herramientas para clavarlo y desclavarlo, la corona de espinas, las llagas, los hisopos. Es decir, tenemos toda la representación de la pasión de Cristo, no mediante unas imágenes, sino mediante los elementos que la hicieron posible. Aquí en el centro es un ángel meditando sobre la pasión de Cristo. Y es lo mismo que se está representando en torno a esta deesis. Tenemos a una dolorosa, a San Agustín, porque el hábito que lleva este obispo es negro, San Agustín, no hay otro, y los elementos de la pasión. ¿Con quién podría estar vinculada esta pintura? Parece, lo más claro es que sea con el círculo de Zurbarán. ¿Por qué? La Santa Faz. Y la manera de representar el cielo. Este color siena es propio de la pintura de Zurbarán. A ver, no estamos diciendo que sea Zurbarán porque la calidad es un pelín tosca, pero con el círculo, ¿vale? El hospitalito lo tenemos a la entrada de la calzada. Esto sí lo conocemos todos, ¿no? Bueno, pues dentro se encuentra esta maravilla. El hospitalito, a la entrada de la calzada, enfrente del hogar de ancianos. ¿De aquí? A ver, la Alameda. Sí. Entramos frente al castillo, Tarifa. ¿Vale? Claro. Ahora entramos. Entonces, dentro nos encontramos esta capilla. Que, fijaros, la policromía que tiene estando en mala situación. Pues tenemos. Y en Tarifa con la humedad de. Pues fíjate. del asilo, Andrés? Sí, enfrente. Enfrente. Entonces, fijaros la secuencia de los angelitos. A ver, no puede representar toda la escena porque no tiene espacio, porque está todo comprimido en esos 4 elementos. Nos vamos a los barrios. ¿Dónde los tenemos? Partimos de la secuencia fundamental. Este, oeste, norte, sur. ¿Vale? Y lo tenemos en la cúpula de San Isidro. Lo normal que se representa en las pechinas de una cúpula son los 4 evangelistas, los 4 padres de la iglesia, pero también los ángeles. Tenemos a San Miguel, tenemos a Gabriel con la Azucena, porque es el que anuncia a María que va a ser la madre del jefe. Tenemos a Rafael, con el pescado que le va a llevar a Tobías. Y la canción que tenemos siempre, 4 esquinitas tiene mi cama, el ángel de la guarda. La tenemos aquí representados en los barrios. Ay. El origen, ¿dónde lo podríamos tener? En Santa Prácede en Roma, que es donde aparece por primera vez en la iglesia occidental, lo que hoy es la iglesia católica, la representación de los ángeles, sosteniendo al Pantocrator. En la iglesia oriental, esto es lo que se conserva, que los musulmanes no lo han tapado, cuando han convertido a Santa Sofía en mezquita, los querubines. Los querubines, nosotros los conocemos, son las cabecitas de los ángeles con alas, pero en sí son unos ángeles que tienen 6 alas. Ahí va, porque están representando el movimiento. Aquí, en el panteón de San Isidoro de León, con la forma totalmente influida por el mundo egipcio. Aquí los evangelistas están representados por ángeles, pero que tienen cabeza de águila, Juan, ángel, Mateo, toro, Lucas y el león. ¿Dónde está el león? Aquí, el león, Marcos. Pero
fijaros que tenemos sobre cada tondo, es decir, las pinturas circulares se llaman tondos, estos angelitos recortados. Cuando no hay dinero para tener escultura, se coge una maderita, se pinta y se recorta, se pega. Tenemos a Miguel, pero fijaros cómo se representa el diablo. Como un engendro. Y por supuesto, ha vencido Miguel con esa espada flamígera en su escudo, quien es como Dios, y el dragón cae al infierno. Por malo. Por malísimo. Gabriel, el anunciador. Gabriel, es que es lo que significa el nombre ángel, el mensajero. Lo tenemos aquí. También en la iglesia de San Isidro de los Barrios. Fijaros, en este tondo, esta medio escultura que sobresale de altísima calidad que tenemos. Es decir, le decimos, no tenemos nada. No, hay que ir a buscar las cosas. No vienen a verte por tu cara bonita. Entonces, tenemos a Rafael, peregrino, por eso tiene la concha de peregrino, en San Mateo de Tarifa, cuando estamos viendo el cuadro de Agustín Segura de la Virgen de la Luz, debajo tenemos esta escultura impresionante del siglo XVII. ¿Dónde está en Tarifa? Está en Tarifa. Restaurada, afortunadamente. Y el angelito de la guarda. Fijaros cómo lo representa aquí cada uno de nosotros. En cualquiera de las culturas en las que nos movamos, siempre tenemos una referencia espiritual, que pueden ser nuestros antepasados. Lo tenemos aquí. Bueno, en San Roque, en uno de los tondos del crucero, tenemos al angelito que acompaña a San Roque y al perro que le lame la herida. Otra vez en la escultura, en el retablo mayor de San Roque. Santa María la Coronada. Ahí va, Santa María la Coronada. Y aquí tenemos que hablar de algo que cuando estamos allí no nos damos cuenta, a menos que esté cerrada. La puerta. Esto está siempre plegado. Esto no lo vemos. Pero es una cosa totalmente original. Son unas puertas biombo que hay en Santa María la Coronada. Es que tiene una función muy clara. Antes de la comunión, las puertas deben de estar cerradas. Y una vez que el cura lleva la hostia en el copón para la comunión, es cuando hay que abrirlo. Pero claro, esa referencia no la tenemos hoy en día. Eso es siguiendo el culto tal cual debe de ser. Pero hoy en una iglesia nos encontramos 400 santos que no tienen nada que ver uno con el otro. Entonces, esta es la idea. Cerrar la capilla. Porque ahí está el Santo Santuorum, el Cristo consagrado. Bueno, pues, ¿qué destaca? El peto. Esta pintura que tenemos sobre las tablas. Aquí la estamos viendo en detalle. Aquí os lo pongo para que se vea bien. Y tenemos Miguel repetido, porque tiene dos funciones. Este muchacho tiene mucho trabajo. Entonces, lo tenemos aquí. Trabajo tuyo, que eso es. A ver, lo tenemos aquí. Espérate. Ahí, vamos a ver. Aquí aparece con la lanza y con el escudo, porque es el defensor de la Virgen en el Apocalipsis. Y aquí lo tenemos con la espada flamígera, porque es el que libera las armas del purgatorio para que asciendan al paraíso. Y esto lo vemos, por ejemplo, en esta iglesia de Évora, en Portugal. Tenemos a Miguel con la espada. Fijaros, aquí la balanza, ¿la veis? Sí. Y el demonio, lamentablemente, el mal, Esa más. Es una mujer. es una mujer.
lamentablemente. Que la niñera se comió la manzana. Pero es que no podemos juzgar al pasado con el pensamiento del presente. Hay que aceptar lo que hay en el pasado y hay que aceptar lo que hay hoy en día. Aquí nada se tira, no, se tira todo. Bueno, pues esto, ¿vale? Fijaros que aquí quien está clamando por subir es un fraile. Está con la mano, oye, que me lleve para arriba. Y aquí Miguel es el defensor de Portugal. Portugal está dedicada al Arcángel Miguel. Pero en el centro tenemos al propio Cristo representado mediante el Cordero. Y su lábaro, es decir, la banderola. ¿Dónde está aquí? Y del libro salen las letras iniciales de los sacramentos. Esa es la idea. Fijaros que es una pintura totalmente muy original, en la que además de tener imagen, tenemos literatura. Terribles es locus ist, es decir, vamos a entrar en un lugar que no es terrible en sí, sino en el que está en el misterio, el Cristo consagrado. Aquí lo tenemos con la espada flamígera, para verlo más en detalle, y aquí con la lámpara. Fijaros, ¿dónde se ha visto un romano con este tipo de plumerío? Igual que la Semana Santa de Algeciras, cada vez más decadente. ¿Dónde se ha visto un romano con un pompón blanco o un pompón rojo? En fin, si los romanos levantaron la cabeza. Bueno, otra cosita que tenemos es la propia capilla. Antes hemos hablado de ángeles recortados. Pues aquí lo tenemos también. En esta bóveda bahía, fijaros que tenemos esta adoración eucarística a la custodia mediante estos ángeles, que sobre todo los grandes recuerdan mucho lo que tenemos en los tondos de San Isidro Labrador. Fijaros estos angelitos que tenemos recortados. Nos vamos a la línea. Y aquí tenemos ángelas. El primer, o uno de los primeros, que a ver, se dice los ángeles no tienen sexo. A ver, igual que hoy en día, pues, tenemos los asexuados, pues los ángeles serían los pioneros. Pues en la línea, Cruz Herrera está pintando este cuadro para la iglesia de la Inmaculada, que es la patrona, y está representando estas ángelas. Pero hay un ángel diferente. Negro. Porque en aquel momento se estaba escuchando los angelitos negros de Machín. Pues por un ejemplo. Ahí lo tenemos. Y en Algeciras también lo tenemos. Donde menos nos imaginamos están. Yo la andamía ese. En los años 30. No hace tiempo. Además, daros cuenta, las farolas solamente tenían una. Por poner un ejemplo. En los contrafuertes, hoy en día no hay nada. Había unos pivotes cerámicos. Y en la hornacina había una custodia. No estaba la patrona. Bueno, ¿dónde tenemos a los ángeles? En el sitio más insospechado. Arreglando el reloj. Aquí lo tenemos. A ver, hay que tener en cuenta lo conceptual, porque son bocinas. Esos son bocinas. ¿Dónde nos encontramos las bocinas? En los ángeles que llaman al juicio final. Lo tenemos aquí. Vamos con la obra de Miguel Ángel. Aquí, en la parte inferior, fijaros, lo que se está representando al juicio final. Pues estos ángeles tienen sus trompetas con las bocinas. Es decir, lo que se está representando en el coronamiento del chapitel de La Palma no es otra cosa que la parusía, es decir, la segunda venida de Cristo. Eso es lo que se está representando.
También los tenemos tradicionalmente en el retablo mayor que hubo en La Palma. Probablemente este retablo, este templete, Detrás estaba el órgano, ahí va, con 2 pisos. este templete probablemente tendría su origen en 1829, que es cuando se consagró la iglesia de La Palma. Pues tenemos ángeles. Probablemente este corazón de Jesús es el que tenemos en la capital de Europa. Probablemente este haya sobrevivido. Probablemente. Cuando se destruyó toda la iconografía de la iglesia, lamentablemente desapareció. Esto también es memoria histórica. Y fue sustituido por otros templetes sin gracia. Y el órgano estaba todavía detrás. Nada. Que estaba detrás. Sí. Pero, fijaros, ya aparece de nuevo Los Ángeles. Aparece. Eso está en el historia. Ahí va. Pero cuando se pone donde debe de estar es en este momento, en los años 40-50, que lo conocimos nosotros. Después fueron sustituidos con la reforma lamentable de los años 60 con el botellero. El botellero. Bueno, ¿y el camarín? ¿Qué me decís del camarín? También. Y estos son Los Ángeles, que afortunadamente se conservan, son de los años 40, de un neoclasicismo neogreco muy interesante, que debería de reponerse en su sitio. Bueno, están allí lo ponen abajo. Sí, de altar. Cuando hay fiestas y cualquier cosa. Así que bueno, con la idea. con esto le hemos hecho un repaso a toda la iconografía del mundo de Los Ángeles en el campo de libertad. Muchas gracias. ¿En la Capilla Europa no hay? En la Capilla de Europa lo que hay es una cosa rarísima. A ver, tenemos en Los apóstoles, arriba. Los Apóstoles el retrato de un brasileño. Tenemos en San Bartolomé, pero es que debajo de San Bartolomé hay una figura muy mal hecha, pero es el retrato del donante. Porque si está claro que el donante es el que quiere salir en la foto. A ver, ¿habría ángeles? Por supuesto que los habría. Si nos fijamos en la yesería que enmarca la bóveda bahía, hay cabezas de ángeles. Sí. Pero, a ver, tampoco hay que sacar todo y cada uno de ellos. Pero que sí, hay ángeles, sí, ¿vale? Eso se quiere restaurar. Sí. Y a la entrada tenemos un ángel inacabado. Porque si estamos viendo la entrada de la Capilla de Europa, vemos una cabeza de un ángel debajo de la hornacina y las alas están inacabadas. Ángeles tenemos. También donde tenemos ángeles, donde hoy en día está el Nazareno, en la intersección de los cruces de la bóveda falsa, ahí tenemos una concha con un ángel. Esa capilla nunca estuvo dedicada al Nazareno, eso hoy en día. Pero, ¿por qué lo sabemos? Porque cuando empecé a investigar y demás, tenemos las lápidas de los fundadores de la capilla, que son los hermanos Sebastián Hurtado de Mosquera. Esos hermanos están ahí porque hay que tener en cuenta que lo que menos tiene relación con una iglesia hoy en día es el suelo. Tened en cuenta que los que tenían posible se enterraban en el interior. Los que no tenían posible, detrás. Pero los que tenían super, hiper, mega posibilidad, tenían su capilla. Y entonces, donde hoy está el Nazareno, se conservan las lápidas de estos hermanos. Pero es que donde está el Sagrado Corazón de Jesús, en lo alto tenemos un escudo, que es de la familia Velasco. A día de hoy no sabemos quién es. Yo tengo localizado 4 Velasco. Y evidentemente, esos Velasco tienen que tener el título de don. Pero pues, ahora sabéis quién es quién. Con todos los papeles que se quemaron en la época. Y bueno, No, sí. hay Y algunos que lo tienen en su casa. Ay. Vale. Eso es lo que yo quería decir. Sí, pero yo no me callo. Mira, ¿y en la Capilla de la Caridad?
en la Capilla de la Caridad. De San, Nueva. San Ah, no, Antonio. San Antonio. San Sí, San Antonio. Antonio. Es antigua. No. Claro. Allí lo que se conserva son las imágenes del ático, que son San Servando, San Germán, San Servando, San Germán, y en el centro San Antonio con el certito, que son las imágenes antiguas. ¿Eh? Habría ángeles, por supuesto que los habría. Lo normal en las iglesias, delante del presbiterio, es tener 2 ángeles turiferatos, que hoy en día, en lugar de poner incenciarios, se pone una lamparita. A ver, en la iglesia del antiguo, ¿dónde? Antigua sí. Allí lo único que está es la vidriera, ¿no? Allí no hay nada. Vidriera. A ver, cuando estuvimos viendo en la hora de mayores la capillita, llamó mucho la atención que, por ejemplo, quien hace la capilla es un inglés. Y sin embargo es totalmente diferente del Hotel Cristina. ¿Por qué? Porque un inglés, cuando hace un espacio sagrado, siempre lo hace neogótico. Entonces, un claro ejemplo de arquitectura inglesa que tenemos aquí, no de tipo colonial urbano, sino eclesiástico, un neogótico. ¿Y las vidrieras se conservan? Sí, Todavía está. se conservan de momento. De momento. Porque como aquí la única conservación que se tiene es esperar que se caiga el edificio, porque no por nada van a tirar la suite de las cortinas con esa maravillosa obra que tenemos ahí. No, ya lo están derrumbando. Desmontando. Pero porque se ha caído ya media fachada. Ya, Claro, pero ya es está. que aquí la idea es que se caiga. Además, de verdad, qué mal se hacen las cosas aquí. Pero es que lo malo que es, gobierne quien gobierne. Exactamente. Da igual, da igual. Es verdad. Aquí siempre reinó la piqueta. Siempre Aquí reinó siempre la piqueta. una ciudad totalmente especulativa. No me acuerdo que el alcalde decía, vamos a poner, estamos poniendo la Alcira bonita. Y yo decía, ¿y dónde está lo bonito? Es que no han sabido nunca cuidarlo. En fin, Y lo poco que había. pero es que lo más gracioso, que a quien protesta ¿Para qué? se le echa fuera, porque yo en su momento, cuando protesté con Ramiro, que querían poner el Museo José Román, a donde está el Ateneo José Román, No sé, ¿no? no contaron conmigo ya para nada. Defenestrado. Ay, qué Es decir, que aquí solamente se cuenta con aquel que va... Basta. Uy, yo me estoy lanzando. Y además está recogido todo aquí. Ah, bueno, sí. Una pregunta que me llama mucho la atención, sobre todo en las imágenes que me han enseñado de allí de San Roque, que los arcángeles tenían una parte de la falda remangada mostrando la pierna, Sí. bueno, el de la herida que era... Sí, ese. Sí, pero los demás también tenían Sí. la falda... ¿Por qué? ¿Qué significa? Es que es la moda rococó que había en la época. Es que cuando se representa a un romano, pareció más que un romano una fallera. Porque daros cuenta además, el yelmo no es un pompón solamente como sale aquí en la Semana Santa blanco o rojo, ¿no? Sino que es blanco, rojo, morado. Es decir, el color, ten en cuenta que no estamos viviendo en una época que tenga los mismos valores que las anteriores. Entonces, por eso, cuando por ejemplo se dice la barbaridad de que España tiene que pedir perdón a los mexicanos, vamos a ver, los aztecas no eran las hermanitas de la caridad, porque a nativos que cogían, le sacaban el corazón y para sus dioses, vamos a ver, le tenemos que pedir perdón a Roma porque nos conquistara, cuando tenemos esas barbaridades de Roma, porque no hay una civilización más sangrienta que Roma, con los juegos gladiatorios, pero tenemos el idioma, tenemos la cultura, tenemos hay que valorar todo, pero con los ojos del presente, no con los ojos del pasado. El presente no puede jugar futuro, porque es que nadie del pasado se puede defender. Pues por ejemplo, ya me he lanzado. Pues nada, pues muchas gracias. No hay de todavía, por favor. Ahora sí lo cuidado. Con lo bonito que estoy haciendo. Ahí lo van a ver la comunión. ¿Qué pasa? ¿La comunión?
Que si así lo que se va a tiene la regla, Espero que os haya Agradecimiento a la conferencia que nos ha Silencio, pegado por nuestro favor. amigo Andrés. Esto para que te lo pones tú en tu casa y te acuerdes de EPA. Yo lo hago con cariño, hombre. Muchas gracias. Léelo, por favor. Léelo, por favor. Vamos a ver, la Asociación de Emprendedores del Patrimonio Algecireño, AEPA 2015. Agradecimiento a don Andrés Bolívar Mecioso por su brillante conferencia que con el título Iconografía del mundo de los ángeles en el campo de Gibraltar ha impartido en el día de hoy, dentro del ciclo Los Viernes de Patrimonio, que organiza esta asociación, Algeciras, 10 de abril de 2026. El presidente José Luis Pavón Manso. Y el secretario Manuel Jiménez Alcaraz. Ahí. Un poquito, ahí. Ahora. Gracias.